Reflexión espiritual número 21, año 6. Serie, para mí, el vivir es Cristo. Tema 5. Las conversiones de San Agustín. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Alabado sea Dios, glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Hola, amados hermanos y hermanas de la comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Reciban un cordial saludo de su comunidad y en especial un saludo lleno de amor y de ternura para nuestros hermanos y hermanas de las redes sociales digitales que cada vez van creciendo y se van sumando cada vez más. Bienvenidos. Si es primera vez que estás con nosotros, queremos expresarte que tú eres un regalo del amor de Dios para esta comunidad. Desde ya estás integrado en nuestras oraciones y aquí te esperamos siempre para que perseveres en las enseñanzas, caminando de la mano de Jesús y a sus pies como discípulos del Señor. Al caminar con Jesús, siguiéndolo, amándolo, hemos estado poniendo en práctica nuestra misión para el año 2025. Cada año tenemos una misión. Cada año pasado se requiere que ya uno vaya asumiendo esa misión de ese año y todas las enseñanzas que se recibieron durante el año, por ejemplo, en el 2024, pues estaban orientadas a que cumpliéramos la misión de 2024, así como este año 2025 están orientadas a que cumplamos esta misión que yo te voy a proclamar. Pero esto tiene una peculiaridad maravillosa, porque la palabra de Dios siempre es vigente y se actualiza en el momento en el que el Espíritu Santo nos llama a cada uno de nosotros a revivir o a recibir por primera vez una de estas enseñanzas. Así que en el momento que tú la veas, el día, la fecha, el año, no importando cuál sea, esta misión o cualquier otra que recibas de las otras enseñanzas, debes aplicártela en tu vida y empezar a practicarla y a vivirla, porque ese es el camino que nos ha pedido Jesús. Bueno, para este año 2025 y para cuando lo estés observando y escuchando, apropiate de esta misión porque dice, yo con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravilla de envío que nos hace el Señor. Y cada vez más que vamos profundizando en estas enseñanzas y en este año, nos vamos dando cuenta de que poco a poco la acción del Espíritu Santo en nuestra alma se va haciendo una realidad y ya se convierten estas enseñanzas en parte de nuestra vivencia personal para poder dar ese testimonio y cumplir la misión a la cual el Señor nos envía. Gloria a Dios por eso, hermanos y hermanas. Como siempre, cada momento de enseñanza, cada día de enseñanza que nos reunimos, en el nombre de Jesús, movidos e invitados por el Espíritu Santo, con la anuencia de Dios Padre, elevamos nuestra oración y hoy en especial quiero pedirte, hermano y hermana, que estás escuchando y viendo esta enseñanza, que, que iniciemos esta enseñanza con una oración, pero con la característica de que yo te voy a invitar a que me acompañes, si puedes cerrar los ojos porque estás en una posición en la que no se ve afectada tu movilidad, si vas manejando, por supuesto que no. Si puedes cerrar tus ojos y ponerte en sintonía conmigo para poder orar y así recibir esta oración maravillosa que es una oración escrita eh, por San Agustín y que eh, está orientada a agradecerle a Dios por su conversión. Entonces es algo maravilloso.
que posteriormente vamos a ver pues ya cuáles son esos momentos y esas conversiones a las cuales el Señor llamó a San Agustín para que pudiera convertirse en ese discípulo misionero con, con, con una misión de ser santo y la cual lo logró. Así que hermano y hermana, en esta ocasión y de hoy, a partir de hoy en adelante, vamos a hacerlo así con todas las oraciones en las próximas enseñanzas. Yo te voy a invitar a que me acompañes en tu mente y en tu imaginación a que vayamos a visitar a Jesús sacramentado. ¿Qué te parece? Yo lo hice hoy en la mañana, Dios me lo permitió como una gracia, esa gracia de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Que es la vida de Dios, que es el amor de Dios en el Espíritu Santo, que es vivir en Jesús. Pues viviendo en esa vida del Espíritu, el Espíritu me condujo al sagrario y a una capilla de adoración perpetua del Santísimo Sacramento del altar. Y allí estuve con él poniendo en sus manos, abrazándolo y dejándome abrazar esta enseñanza. Y me pidió, en el Espíritu, sentí que me pidió que hoy viviéramos una experiencia más profunda todavía de la que ya hemos vivido. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ahorita, ya que hemos invocado a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en Él vivimos, existimos y nos movemos, y en Él estamos en este momento, pues situémonos enfrente de Jesús sacramentado, expuesto, expuesto ante nosotros. Ahí está el Señor Jesús, alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí está Él, nos está viendo, nos está escuchando, nos está sanando, nos está convirtiendo y está feliz y gozoso porque hoy vamos a orar en agradecimiento por el proceso de conversión en el cual nos tiene. ¿Verdad, Jesús? Gracias, Jesús, por este proceso de conversión que nos tienes a cada uno de los que estamos aquí hoy, escuchándote y ante tus pies y de rodillas, en nuestra alma humillada y humilde, agradecida por estar ante tu presencia. Nos unimos a San Agustín en su oración y te pedimos que por la gracia del Espíritu Santo, su oración sea mi oración, que sea la oración de cada uno de los que aquí estamos escuchando esta enseñanza en el momento en que tú permites en el Espíritu que la escuchemos. Así que, hermano y hermana, estamos ante Jesús sacramentado. Ahí está Jesús nuestro Señor. Está real, verdadera y sustancialmente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Estamos ante Dios en este momento, hermanos y hermanas. Bendito sea, Señor. Bendito seas. Entonces, hermano y hermana, ve, eh, escuchando esta oración en tu corazón, ve también tú diciéndola, únete a mi oración para que sea tu oración. Eh, Unámonos a Agustín, a San Agustín que escribió esta oración para que quedara esa evidencia de su agradecimiento ante Dios y entonces digamos con él ante Dios que está aquí presente. Gracias, Señor Jesús sacramentado. Alabado seas por siempre. Hoy te decimos que estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, creador del universo, concédeme primero invocarte con rectitud. Sí, Señor.
con pureza de intención, con rectitud de vida. Concédeme poder invocarte con esa pureza de mi corazón, sin apariencias, sin fachadas, sin hipocresía, sino mi alma pura y recta ante ti. Oh mi Dios, creador del universo, concédeme también que en este momento yo pueda mostrarme digno de ser escuchado por ti. La dignidad humana que ha creado el Padre y la que me confiere el bautismo de Hijo de Dios, me puedas conceder mostrarme digno de escucharte, Señor. Y finalmente, oh Dios, creador del universo, concédeme y dígnate liberarme de todo mal, de toda esclavitud, de todo pecado, de toda maldad, de todo rencor, de toda ira, de toda soberbia, de toda envidia, de toda avaricia, de toda lujuria, de toda gula. Líbrame de todo mal y del maligno ante tu presencia, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti. Oh Dios, por quien todas las cosas que de por sí no eran, tienden a ser. Oh Dios, que de la nada creaste este mundo. Sí, Señor, creador de este mundo, que los ojos de todos perciben como el más hermoso, porque nos has enseñado a contemplar tu creación con los ojos y el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Oh Dios, Padre de la verdad, Padre de la sabiduría, Padre de la vida verdadera y suprema, Padre de toda bienaventuranza, Padre de lo bueno y lo justo, Padre de la luz inteligible, Padre de nuestro despertar e iluminación en el Espíritu Santo, Padre de la promesa que nos exhorta a regresar a ti. Ante ti, Jesús sacramentado, mi Señor y mi Dios, hoy reconozco que alejarse de ti es caer. Oh Dios, a quien volver, a ti, es levantarse. En quien morar es mantenerse firme. Dios, de quien partir es morir, a quien volver es revivir. En quien morar es vivir. Dios, a quien nadie pierde, a menos que sea engañado. A quien nadie busca, a menos que sea incitado. A quien nadie encuentra, a menos que sea purificado. Dios, por quien distinguimos el bien del mal. Oh Dios, por quien huimos del mal y seguimos el bien. Dios, que nos conduces a la puerta de la vida. Dios, que haces que se abra a quienes llaman. Dios, que nos das el pan de vida. Dios, que nos purificas y nos preparas
para las recompensas divinas. Ven a mí en este instante con misericordia. Tú, el único Dios, ven en mi ayuda. Dios a quien todas las cosas sirven, que sirven, a quien se somete toda alma virtuosa, por cuyas leyes giran los polos, las estrellas siguen sus cursos, el sol anima el día, la luna templa la noche, y todo el entramado de las cosas día tras día, con sus alternancias de luz y oscuridad, mes tras mes con los crecientes y menguantes de la luna, año tras año con el incesante orden de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y a través de los poderosos orbes del tiempo plegándose y replegándose sobre sí mismo, como las estrellas, aún regresan a sus primeras conjunciones. Mantiene en la medida en que la mera materia visible lo permite la poderosa constancia de las cosas. Oh Dios, por cuyas leyes la erección del alma es libre. Bendito seas, y para el bien las recompensas y para el mal las penas se distribuyen según las necesidades establecidas en todas las naturalezas. Que has hecho al hombre a tu imagen y semejanza, como descubre quien se conoce a sí mismo. Escúchame, escúchame, escúchame con bondad, mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Padre, mi causa, mi esperanza, mi riqueza, mi honor, mi casa, mi patria, mi salud, mi luz, mi vida. Escúchame, escúchame con bondad, de esa manera todo tuyo. Y aunque conocido por pocos, es también conocido por esos pocos. De ahora en adelante, solo a ti te amo, solo a ti te sigo, solo a ti te busco, solo a ti estoy dispuesto a servirte, porque solo tú eres justo, Señor, y de tu señorío deseo ser. Dirígete, ruego, y ordena lo que quieras, pero sana y abre mis oídos para que pueda oír tus palabras. Sana y abre mis ojos para que pueda contemplar las señales de tu mandato. Aleja el engaño de mí para que pueda reconocerte. Oh Señor, Padre misericordioso, recíbete, ruego, a tu fugitivo. Ya basta, ciertamente he sido castigado. Bastante tiempo he servido a tus enemigos, a quienes tienes bajo tus pies. Bastante tiempo el error ha hecho de mí. A ti siento que debo volver. Hoy llamo, que tu puerta se me abra. Enséñame el camino hacia ti. Amado Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, ante Jesús sacramentado, te suplicamos, inflames nuestros corazones en el amor de Dios e ilumines a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Y ante tu presencia santificadora, Jesús sacramentado, hoy le damos gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy por la mañana, ante el Santísimo Sacramento del altar, ante Jesús mi Dios y tu Dios, no podía leer esta oración corrida como lo sé en este momento. No, me quedé mudo, solamente al expresar las primeras frases.
ante Jesús, Creador del universo. Dios dice, concédeme primero invocarte con rectitud, Santo Dios, con inocencia, con pureza. Purifícame, Señor, de mis intenciones. Y ahí me quedé, hermanos y hermanas, porque ¿cuáles son las purezas de nuestras intenciones? Pregúntate, ¿cuál es la pureza de tu intención, hermano y hermana, hacia tus padres, hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia tu familia, hacia tus compañeros de trabajo, tus compañeros de servicio en la iglesia, ante el prójimo que no conoces? ¿Cuál es la rectitud y pureza de nuestra intención? Y ante Dios, que todo lo sabe, ¿verdad, hermanos y hermanas? Que podremos tal vez creer que le mentimos, pero no lo podremos engañar jamás. Escuchamos hoy en una de las homilías de la Santa Misa, hay que pedirle al Señor de rodillas que nos conceda, primero dice, primero ante todo, invocarlo, ¿sí? Hacerlo, hacerse presente en nosotros ante su presencia, pedir que esté conmigo y que yo lo sienta y sé que está ahí y me dé la certeza de la fe de poderlo ver y escuchar y sentir. Poder hacer eso con rectitud de intención, con la pureza de intención. Seguir. Yo me ponía en el lugar de San Agustín, quien que lo expresó primero, ¿verdad? Que, imagínense ustedes, ya vamos a conocer esa historia de San Agustín, pero ya, mano, yo ya lo conocemos ya, un hombre pecador, y que está pidiéndole, humillado ante Jesús, poder invocarlo siquiera, con esa rectitud y pureza de intención. Yo me lo imaginaba ahí, y a la vez observaba a las personas que estaban ante el Santísimo, ¿verdad? Y entró un joven y una señora ya ancianita se le quedó viendo y con unos ojos de ternura, dije, está pensando, se parece a mi hijo o se parece a mi nieto. Y lo volteaba a ver, ¿verdad? Y él muy circunspecto, muy serio, con respeto, orándole a Jesús sacramentado y observándolos y decía, tal vez él es un Agustín y tal vez ella es una Santa Mónica. Y yo también soy un Agustín invocando que nos conceda a Dios poderlo hacer con rectitud y pureza de corazón. Pensaba que todos los que estamos escuchando estas enseñanzas seríamos llenos de gozo al ver a un hijo, a una hija, a todos nuestros hijos e hijas, nietos, sobrinos, familiares, aquellos seres que amamos, padres, hermanos, y familia, familia de las familias, amigos, hermanos en la fe, hombres y mujeres de buena voluntad y es- estar ahí ante Jesús sacramentado, ante nuestro Dios. ¿Cómo, cómo, cómo se estaría nuestro corazón desbordando de gozo y alegría de ver a nuestra pareja y cuando sentimos ese gozo y esa alegría por eso? Una hermana, entre una hermana de nuestras comunidades que atendemos y ya saliendo me vio, yo la vi, me abrazó, la abracé, se sentó conmigo ante el Señor y le dije, ahí está el Señor, ahí está.
con nosotros. Y todo lo que, la experiencia que hemos vivido con esta hermana lejana, por las enseñanzas, por los videos, por las prédicas en la comunidad. Le dije, el Señor te dice que ya te ha concedido lo que le has pedido. Tus hijos, Él ya tomó control de tus hijos. Y me dijo asombrada, este es un regalo del amor de Dios. En ese instante, hermanos y hermanas, cuando salimos de nosotros mismos y nos gozamos en la alegría de otro, en Jesús y por Jesús, entonces estamos actuando con pureza de intención. Después de eso ya pude seguir y le dije luego, mostrarme digno, muéstrame, Señor, hazme que yo me muestre digno de ser escuchado por ti, Señor. ¿Quién soy yo? Y me dijo, bueno, tú te has reconocido como una ceniza soberbia, pero recuerda que eres un pecador en proceso de conversión. Dile eso a tus hermanos y hermanas. Y te lo digo, hermano. Recuerda, si es bien, hay que reconocerse pecador porque lo somos, ¿verdad, hermanos? Aunque hemos visto en la enseñanza pasada de que hacemos lo que no queremos, hacemos el mal que no queremos, cuando queremos hacer el bien. Pero hoy el Señor nos dice, yo te comprendo y ánimo. Es cierto que eres pecador, pero eres un pecador en proceso. Eres una pecadora en proceso de conversión. Gracias, Señor. Por eso dice, tú te muestras digno de ser escuchado por mí, porque estás en el proceso, porque has aceptado el proceso, porque te has humillado y estás siendo humilde y obediente a mi palabra, a mi llamado en el Espíritu Santo. Y entonces ya confirmado en el Señor, hermanos y hermanas, como lo ha de haber sentido Agustín, ¿verdad? Qué gozo, ¿verdad? Como el tuyo y el mío en este momento. Entonces ya podemos humildemente pedirle que nos libere de todo mal y maldad y el maligno. Libéranos, Señor. Ese ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, que sea al 100%, Señor. Al 100%. Libérame, Señor. Libera tu gracia santificante, que eres la presencia, la vida de Dios. Lléname de tu vida. Lléname de tu vida. Haz que yo viva esa vida nueva. Haz que yo sea esa criatura nueva, ese ser humano nuevo, divinizado. Vimos en las enseñanzas pasadas, divinizado por la presencia de el Dios Jesucristo, que se permite porque es el verdadero hombre y en el hombre estamos nosotros, pero nos diviniza porque es el verdadero Dios. Y en Jesucristo somos hombres y mujeres divinizados, hombres nuevos, mujeres nuevas. Y el Señor esta noche nos libera, hermanos y hermanas, porque estamos ante Él. Recordemos, ante Él y con Él y en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y ese es el primer párrafo. Hay que seguir contemplando la oración. Pero el Señor quiere que ese sea la introducción como preámbulo y síntesis. Y nos dice que nos ha acompañado en este pasado mes para conmemorar nuestro 10º aniversario, meditando y contemplando unas profundas enseñanzas. Vaya si no, santo Dios. ¿Sabes en qué caí cuenta hoy? Que esas enseñanzas que hemos recibido, hermano y hermana, son los misterios gloriosos. Bendito sea Dios y la Virgen Santísima María. Hemos visto los misterios gloriosos. Nos hemos detenido en cada misterio glorioso. Bendito Dios. Ya solo nos falta Virgen Santísima María, Reina y Madre.
Todo eso nos falta. Pero el Señor nos ha querido presentar a uno de sus hijos para desvelar la acción que Él, como Dios uno y trino, está haciendo en cada uno de nosotros en este camino de amor, en el cual nos ha conducido a una bellísima conclusión con la que finalizamos la enseñanza pasada. Lo que un día se manifestará plenamente en cada uno de nosotros, eso mismo ya lo somos ahora, nos dijo el Señor. Hemos de vivir, pues, por la gracia de Dios, de forma que lleguemos un día a ver a Dios tal cual es. Primera de Juan 3:2. Pues en frase del cardenal Newman, la gracia es la gloria en el exilio, como estamos actualmente nosotros, hermanos. La gracia de Dios, la vida de Dios, la vida en su amor en Jesucristo, es la gloria en este exilio en que estamos viviendo, en este peregrinar que tenemos, en este camino en donde estamos en el proceso de una conversión hacia Dios cada vez más profunda. Por eso su gracia es la gloria. Bendito sea Dios en su gracia. Glorificado sea en cada uno de nosotros, como nos dice el sacerdote cuando nos despide de la Santa Misa: ve a darle gloria a Dios con tu testimonio de vida. Eso es, hermanos y hermanas, llevar a Cristo, llevar la gloria, llevar la misericordia y la Eucaristía de su corazón a todas las personas y criaturas y toda la creación de Dios. Por eso la gracia de Dios es la gloria en este momento, en el exilio en el que vivimos fuera del cielo, pero en camino del cielo. Como dice el Padre Sassano, ¿verdad? Nos veremos en el cielo. Hacia el cielo vamos. Amén. Pero el cardenal Newman, que ahora va a ser, ya, ya ha sido nombrado doctor de la Iglesia, pero oficialmente todavía falta la celebración. Como doctor de la Iglesia nos dice, la gloria es la gracia de Dios en el hogar paterno, junto a Dios y en Dios. Así como la gracia es la gloria en este momento para nosotros, la gloria es la gracia en el hogar. Así que glorificados seremos en alma y en cuerpo, ¿verdad, hermanos? Como vimos en la resurrección de la carne, en alma y en cuerpo seremos glorificados, seremos transfigurados en Jesucristo como la celebración del día de hoy. Hoy estamos iniciando el mes de agosto dedicado al Sagrado y Inmaculado Corazón de María y a nuestro patrono San Agustín. Introducidos por esta bellísima oración, hermanos, yo les mando el PDF. Si no lo estás recibiendo, escríbeme. Me escribes, voy a escribir por todos los medios allí donde me encuentras, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en donde me encuentres, o llámame por teléfono y yo te envío el PDF, hermano, y ahí va a estar la oración completa de San Agustín que hoy hemos orado para que tú la reflexiones ante el Santísimo y verás la maravilla de lo que se siente al agradecer el proceso de conversión en el que el Señor nos tiene. Pues conducidos por el Espíritu Santo nos uniremos hoy a Agustín de Hipona y recorreremos con él su proceso, que también es nuestro proceso de conversión. Eso es lo que quiere el Señor, que a través del proceso de conversión de Agustín nosotros nos reflejemos en él y nos identifiquemos de tal manera, ¿verdad? Que nos descubramos en Agustín, en ese proceso. Tal vez alguna de las partes es la que más se está dominando en tu manera de creer y de pensar y de aceptar la conversión a Jesucristo. Y el Señor le va a tocar tu corazón. Desde ya lo tocó, ¿verdad? Pero Él va a seguirlo tocando. Y ha elegido a otro de sus hijos, nuestro amado Padre, que en paz descanse, Papa Benedicto XVI, quien nos ha dejado un legado fructífero de su papado. Así que vamos a reflexionar, vamos a contemplar con los ojos de Jesús, desde su corazón misericordioso eucarístico, esta enseñanza que proviene de Él,
a través de Benedicto XVI, quien revive la conversión de San Agustín. Y el Papa Benedicto XVI nos dice así: queridos hermanos y hermanas de esta comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. Con el encuentro de hoy quisiera concluir la presentación de la figura de San Agustín. Tras detenernos en su vida, en sus obras y en algunos aspectos de su pensamiento, hoy quisiera volver a recordar su experiencia interior, que hizo de él uno de los más grandes convertidos en la historia cristiana. A esta experiencia dediqué en particular mi reflexión durante la peregrinación que hice a Pavía el año pasado para venerar los restos mortales de este padre de la iglesia. Y de este modo, nos dice Benedicto, quise expresar el homenaje de toda la iglesia católica y al mismo tiempo hacer visible mi personal devoción y reconocimiento por una figura a la que me siento sumamente unido por la importancia que ha tenido en mi vida de teólogo, de sacerdote y de pastor. El camino de conversión de Agustín, ¿verdad?, continúa humildemente desde su nacimiento hasta el final de su vida, hasta el punto de que se puede verdaderamente decir que sus diferentes etapas se pueden distinguir fácilmente tres. Son una única y gran conversión. Contemplemos entonces la primera conversión. La primera conversión. San Agustín fue un buscador apasionado de la verdad. Hermano, que te quede bien fijo esto en este momento. San Agustín fue un buscador apasionado de la verdad. Yo te aseguro que cada uno de nosotros, a nuestra manera, en nuestro ser único e irrepetible, tenemos ese deseo de buscar apasionadamente la verdad, estar en la verdad. Lo fue desde el inicio, dice de Agustín, y después durante toda su vida. En la primera etapa en su camino de conversión se realizó precisamente en un acercamiento progresivo al cristianismo. Bueno, en realidad él había recibido de su madre Santa Mónica, con la que siempre estuvo muy unido, una educación cristiana. Y a pesar de que había vivido en los años de juventud una vida desordenada, siempre sintió una profunda atracción por Cristo, habiendo bebido el amor por el nombre del Señor con la leche materna, como él mismo subraya en el libro de las Confesiones. Le repito esta expresión de agradecimiento de San Agustín a su madre. Dice, habiendo bebido el amor por el nombre del Señor con la leche materna, como él mismo subraya. Me detengo un minuto aquí, bendigo a las madres Mónica, mis amigas, mis hermanas. Siempre están en mi oración, hermanas, y admiro siempre su conversión, que es un lucero para mi conversión. Las amo, a todas las madres Mónicas y a todas las madres que como Santa Mónica están entregando su vida y sus lágrimas por la conversión de sus hijos. Hoy, ahí, ante el Santísimo, también entraron varias madres, una madre con su hija. Y habían otras abuelitas y otras madres orándole al Señor. Y decía, Señor, ¿cuántas de ellas estarán orando en este momento por la conversión de sus hijos? Todas, de sus nietos, de su esposo, de su pareja, de sus padres, de un hermano, hermana. ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy, hermanos y hermanas, están orando por ti, por mí, para nuestra conversión? Como Santa Mónica. Mira, el fruto de esas oraciones se va a dar. Se va a dar, hermano y hermana. Se va a dar. Confía. Si eres madre Mónica, confía. Y al igual que madre Mónica, si estás orando, confía. Porque tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu esposo, tu padre, va a decir, habiendo bebido el amor por el nombre del Señor a través de la leche materna, del amor materno, del amor de esa mujer por ti, así como mi madre por mí. A pesar de haber vivido los años de juventud, una vida desordenada, que tal vez tu hijo y tu hija están viviéndola. Yo sé, en la oración de intercesión que hemos recibido
para iniciar este mes de agosto. Ahí hay una madre, varias madres que están pidiendo por sus hijos, por sus nietos, que se han alejado. Algunos han entrado a la universidad y se han encontrado con las ideologías que los han impactado intelectualmente. Y conversando con esta madre decía, tú ten fe, la oración de la madre siempre es escuchada. Y él regresa. Él no se ha ido completamente. Él se ha separado de Dios, como decía San Agustín en la oración. Si me aparto, muero. Y si regreso, vivo. Y esa es la vida que Santa Mónica logró para San Agustín. Tu madre, hermano y hermana, o tu tía, o tu abuelita, o una hermana, o una consagrada, o un familiar, hombre o mujer, que está orando por ti. Eso está haciendo. Eso está haciendo por ti. Dios les bendiga a todos ellos, porque por ellos estamos aquí. Yo por lo menos doy fe y soy testigo de la oración de los niños. Me ponía a pensar ahí ante el Santísimo, ¿verdad? Y no veo niños. Bueno, algunos traerán sus niños y otros dirán, ay no, ¿cómo lo voy a llevar? Porque ahí dice que es silencio y oración y voy a perturbar a los demás. No, hermano y hermana, llévalo, llévalos. A que miren que vas a adorar a Dios y hablar con Él con toda la confianza. Enséñales, enséñales a encontrarse con Jesús sacramentado, nuestro Dios, y a que le pidan y que den gracias por los logros y los fracasos, por el sufrimiento y el dolor, por la pérdida de algún ser querido, que no es pérdida, sino es ganancia en el cielo. Enséñales a vivir. Y no importa, hermano, mira, yo miraba a las personas, un hermano levantaba los brazos en señal de adoración, era otro estaba reclinado en oración. Decía yo, ¿y qué pasaría si aquí entraran un par de niños? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría Jesús? Y nos diría, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí, déjenlos. Perdón, déjenlos, déjenlos que hagan bulla, déjenlos, ellos son inocentes, son puros, de ellos es el reino de los cielos, déjenlos que vengan a mí. Con esa alegría, con esa libertad, ellos no tienen pecado. Ustedes sí, por eso esas gracias que me han pedido, yo se las concedo. Los niños no son necesarias, esas gracias ya las tienen, ellos tienen la vida de Dios. Diles esto también, Carlos, me dijo. Sí, señor, ya cumplí. Lleva a tus hijos al Santísimo Sacramento del altar y si hacen bulla, no importa. Recuerda que no van a verte a ti, no, ni vas a ver a las otras personas. Van a ver al Señor. Y el Señor les dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y si ustedes están sentados, arrodillados, levantando las manos, se transforman en hijos y niños, como nos enseñó Santa Teresita del Niño Jesús. Bienvenidos, bienvenidos en su inocencia, bienvenidos en sus juegos, bienvenidos en esa alma pura sin maldad. Bienvenidos. Es la mejor adoración al Santísimo. Por eso San Agustín pidió lo primero, la pureza de intención. A San Agustín la filosofía, sobre todo la orientación platónica, pues contribuyó a acercarle a Cristo, manifestándole la existencia de Logos, la razón creadora. Los libros de los filósofos le indicaban a Agustín que existe la razón de la que procede todo el mundo, pero no le decían cómo alcanzar ese logos que parecía tan alejado. Hasta que se encuentra, hermanos y hermanas, por providencia de Dios, con las cartas de San Pablo en la fe de la Iglesia Católica, que le reveló plenamente la verdad. ¿Qué le pasó a San Agustín? Escuche, porque eso también te puede pasar a ti el día de hoy precisamente, y en cualquier momento. Esa experiencia fue sintetizada por Agustín en una de las páginas más famosas de su libro Las Confesiones, y nos cuenta lo siguiente. En el tormento de sus reflexiones, en esa lucha,
después de estar en el pecado y luchando por la búsqueda de la verdad. Estaba Agustín, fíjese usted, en un retiro. Sí, este retiro, él estaba solo, retirado en un jardín. Ahora puede ser que a veces nos retiremos con otras personas, pero dice que estaba retirado en un jardín, quiere decir, estaba retirado del mundo, hermanos. Estaba rodeado de la naturaleza. Ahí estaba él reflexionando, meditando en ese tormento de que no encontraba la verdad, no encontraba cómo hacer ese logos una realidad, porque en su inteligencia ya lo había comprendido, pero no sabía cómo asumirlo. Y estando ahí en ese jardín, escuchó de repente una voz infantil, mire hermano, ¿la vio? La del niño. ¿Cómo vamos a callar al niño? No lo podemos callar si el niño va a hablar de Dios, hermano. No puedes callar al niño. Una voz infantil que repetía una cantinela, dice, nunca antes escuchada por él. Y ese canto decía, tole, lege, tole, lege, tole, lege, que significa toma, lee, Agustín, toma, lee, Carlos, toma, lee, Carmencita, toma, lee, lee, di tu nombre, toma, lee. Y en la mente de Agustín, él recordó la conversión de San Antonio, el fundador y padre del monaquismo. ¿Se recuerdan que lo vimos ya en una enseñanza? ¿Sí? Que se retira al desierto y empieza y forma esa estructura para vivir en convento. Él establece la manera en que se forman los monasterios. Ya lo había leído Agustín, ya le había impactado ese testimonio del padre de San Antonio, padre del monaquismo, ¿verdad? Y San Antonio en su testimonio nos manifestó, se recuerdan ustedes, y si no se los recuerdo, ¿verdad? Que también escucha la voz de Dios a través de la palabra y dice, esa palabra es para mí. Igual le pasó a Francisco de Asís, esa palabra es para mí. Y entonces, acordándose de esa conversión de Antonio, el padre del monaquismo, Agustín dice, puso atención y volvió a tomar un códice, dice, de San Pablo, los versículos de San Pablo, que poco antes tenía entre las manos. ¿Y qué le dijo el Señor a través de San Pablo? Dice que él lo abrió y la mirada se fijó en el pasaje de la carta a los romanos, en el que el apóstol exhorta a abandonar las obras de la carne y a revestirse de Cristo. Romanos 13, 13, 14, para que lo leas hoy en la noche, hermano. Romanos 13, 13, 14, hermana también, es para nosotros. Yo no te la proclamo, la vas a leer. Es la tarea cuando termine esta enseñanza o mañana, la hora que puedas. Romanos 13, 13, 14 es para ti y para mí. Así como es para Agustín, así es para nosotros. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Bendito sea Dios. Agustín había comprendido con esa palabra en aquel momento que se dirigía personalmente a él y que procedía de Dios a través del apóstol y le indicaba qué es lo que tenía que hacer en ese momento. De este modo sintió cómo se despejaban las tinieblas de la duda y se era liberado para entregarse totalmente a Cristo. Menciona en las confesiones, habías convertido a ti mi ser, comenta. Esta fue la primera y decisiva conversión de Agustín. Has convertido a ti mi ser. Bendito sea el Señor. Hermano, que podamos decir esta noche, hermana, di conmigo, hermano y hermana,
has convertido a ti todo mi ser. Bendito sea, Señor. El profesor de retórica africano llegó a esta etapa fundamental en su largo camino gracias a su pasión por el hombre y por la verdad, pasión que le llevó a buscar a Dios grande e inaccesible. La fe en Cristo le hizo comprender que Dios no estaba tan alejado como parecía. Se había hecho cercano a nosotros, convirtiéndose en uno de nosotros. Descubrió eso Agustín, lo descubres tú, hermano y hermana. Nuestro Dios no está lejano, se convirtió en uno de nosotros, Jesucristo, en Jesús de Nazaret, un verdadero hombre. Bendito sea Dios, no está alejado nuestro Dios. En ese sentido, la fe en Cristo llevó al cumplimiento esa larga búsqueda de Agustín en el camino de la verdad. Solo un Dios que se ha hecho tocable menciona, que se ha hecho uno de nosotros, era en último término un Dios al que él podía rezar, por el que se podía vivir y con el que se podía vivir, como nosotros lo estamos viviendo hoy, arrodillados ante Jesús sacramentado, que esa es la invitación que recibiste al iniciar esta enseñanza. Estamos ante Jesús sacramentado. Mira, hermana, igual que Agustín, solo ese Dios que se ha hecho tocable en la Eucaristía, que se ha hecho uno de nosotros, que ha sufrido, ha vivido, ha tenido que superar la prueba. Era en último término, dice, un Dios al que se puede rezar como lo hemos hecho hoy. Oh, sí, Señor. Ese Dios que descubrió a Agustín es nuestro mismo Dios, hermanos y hermanas, a quien hoy le hemos orado con sus palabras y con las nuestras en nuestro corazón. Es un Dios al que se le puede rezar. Es un Dios por el que se puede vivir. Bendito sea, Señor, yo quiero vivir para ti, Señor, y por ti, y con el que se puede vivir, porque yo te como y te bebo y tú me tomas, y ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Bendito sea, Señor. Y aquí termina la primera conversión, ese proceso de la búsqueda y el acercamiento al cristianismo como fruto de esa oración permanente y persistente de Santa Mónica. Que hoy nos dé la gracia el Señor de que todos nuestros padres, hermanos, hijos, nietos, todos nuestros ancestros, toda nuestra familia actual y todas nuestras futuras familias encuentren como Agustín en esa búsqueda del camino de la verdad a ese Dios grande e inaccesible que se hace accesible Jesucristo nuestro Señor, que es un Dios al que se le puede rezar, que es un Dios que se ha hecho uno como nosotros, que se ha hecho tocable, por el que se puede vivir y con el que podemos vivir. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esa primera conversión en la cual nosotros también nos identificamos en esa búsqueda. Todos llegamos por caminos diferentes y circunstancias diferentes, pero nos encontramos con la misma, el mismo encuentro personal con ese Jesucristo que se hace tocable, se ha hecho uno de nosotros, nos comprende y a través de él logramos nosotros accesar al conocimiento de Dios. Primera iluminación, cada uno de nosotros la ha tenido, ¿verdad, hermanos? En diferentes circunstancias. El encuentro con Dios, el sentir su amor, el sentirnos amados por Él, el reconocer que Dios nos ama. Veamos la segunda conversión. Yo me imagino, y imagínate tú también, hermano y hermana, como cuando recibimos esa infusión del Espíritu Santo, del amor de Dios, nos sentimos amados por Dios, perdonados, justificados ante Él por su sangre. Aceptamos su señorío y decimos, sí, Señor, tú eres mi Señor, ahora mandas tú en mi vida. Enséñame a vivir entonces. ¿Cómo hago para vivir contigo? ¿Cómo hago para vivir de ti? ¿Cómo hago para vivir la gracia, que es la vida, vivir la vida de Dios, la vida de tu amor, del amor de Dios, la vida de Jesús? ¿Cómo hago yo vida, esa vida? ¿Cómo hago para decir yo vivo, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí? ¿Cómo vivo eso?
Señor, enséñanos. Veamos entonces la segunda conversión que Benedicto XVI nos está presentando como un camino de nuestra conversión. La segunda conversión dice que es un camino de San Agustín, es un camino que hay que recorrer con valentía y al mismo tiempo con humildad, abiertos a una purificación permanente, algo que cada uno de nosotros siempre necesita, nos dice el Papa Benedicto. Mira, a la conclusión que llegamos al principio de la oración de Agustín: purifica mis intenciones, Señor. Y dice que es un camino que hay que recorrer. Esa petición que hoy le hemos hecho, tenemos que caminarlo, hacerlo vida, recorrerlo, dice, y necesitamos valentía, el valor que hoy el Señor nos infunde, pero al mismo tiempo también la humildad necesaria para saber que no somos nosotros, que sin Cristo nada podemos y que solo su gracia nos conduce a esa purificación permanente que necesitamos cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Por eso yo no pude continuar en la oración, porque el Señor sabe que nosotros aún nos falta purificarnos, pero Él nos dice: estás en camino de conversión, igual que Agustín, y ese camino hay que recorrerlo con la valentía que Él lo recorrió, y al mismo tiempo con la humildad de saberte que es un don el que recibes, que te encuentras con una persona, Jesucristo nuestro Señor, y que Él es el que te purifica permanentemente conforme vas caminando con Él, por Él, con Él, y cuando vas caminando en Él después de la Eucaristía. Así que esa presencia eucarística debe de perpetuarse, hermano, mientras más seguido mejor, mientras más seguido mejor, para que esa purificación permanente que siempre necesitamos, nos dice el Papa Benedicto XVI, se lleve a cabo. Gloria a ti, Señor. El camino de Agustín no había concluido con aquella vigilia pascual del año 387, cuando tuvo la revelación en la palabra de Pablo. Al regresar a África, fíjese, ¿qué hizo Agustín? Lleno del Espíritu Santo, como cuando salimos de un seminario de vida en el Espíritu, en la renovación carismática católica. Pero yo salí, pero lleno de Dios, y dije: yo tengo que vencer el mundo. Yo tengo que ir a la misión. Yo tengo que llevar el mensaje de Cristo. Entonces Agustín dice, al volver a África, dice, fundó un pequeño monasterio y se retiró en él junto a unos pocos amigos para dedicarse a la vida contemplativa y de estudio. Él quería rumiar, él quería, como Pedro, quedarse ante Jesús transfigurado. Él quería seguir, qué bien se siente aquí, vimos hoy en el Evangelio. Dijo Pedro: si yo hagamos unas chozas, yo las preparo, ¿verdad? Aún no comprendía todavía Pedro que estaba en su proceso de conversión, igual que nosotros, ¿verdad, hermanos? Que a veces no comprendemos tampoco que estamos en ese proceso de purificación permanente. El sueño de Agustín era ese, esa era su vida. Dijo: bueno, yo me retiro y contemplo y estudio, y en su ser intelectual estaba él regozándose. Y ahora estaba llamado a vivir totalmente para la verdad, ya la había encontrado. Y a vivir con la verdad, en la amistad de Cristo, que es la verdad. Y así como nosotros, ¿verdad, hermanos? Amigos de Cristo, ahí como nosotros ante el Santísimo. Sí, ahí, con el Señor, aquí está. Como le dice a la hermana, ahí está el Señor. Es Él, ahí está. Él es la verdad de nuestra vida, Él es la verdad de nuestra existencia. Pero el plan de Dios es diferente del plan de los hombres. Un hermoso sueño que a Agustín le duró 3 años, hermanos y hermanas, y que a pesar suyo fue consagrado sacerdote en Hipona y destinado a ir a servir a los fieles. O sea que el Señor lo sacó de la vida contemplativa y de estudio. Le dijo: sigue estudiando, sigue contemplando, pero ahora a servir, a servir a los fieles de Dios, a servir a las almas de Dios. Ciertamente siguió viviendo con Cristo y por Cristo, hermano y hermana, como tú y yo. Tenemos que seguir viviendo con Cristo y por Cristo, pero al servicio de todos, hermanos. Y tal vez hoy esta segunda conversión es la que nos hace falta.
Allí hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo y hemos descubierto que su ser verdadero hombre y verdadero Dios es un Dios cercano con el cual podemos vivir y vivir en Él a través del sacramento de la Eucaristía. Ya vive Él, vivimos en Él y Él vive en nosotros y en Él caminamos, en Él vivimos, en Él existimos y con Él amamos. Entonces tenemos que seguir viviendo con Cristo y por Cristo y en Él, pero ahora nos envía el Señor a la misión, al servicio de todos. Esto era muy difícil para Agustín. Difícil porque en su intelectualidad y en su espiritualidad, él estaba feliz en su vida contemplativa y de estudio, hermano y hermana, y tal vez nosotros también. Tal vez esa presencia eucarística ante el Santísimo Sacramento nos embeleza y no quisiéramos salir de ahí como Pedro. Y es natural, ¿verdad, hermanos? ¿Quién quisiera salir de ahí? Pero el Señor te dice, sí, aquí estás feliz, ven lo más seguido posible, pero ve a dar y compartir lo que has recibido. Y Agustín, pues, comprendió desde el inicio que solo viviendo para los demás y no simplemente para su contemplación privada, podía realmente vivir con Cristo y por Cristo. Hay hermanos y hermanas, aquí a veces nos escondemos y no servimos en la iglesia porque yo ya rezo el Santo Rosario, yo ya rezo los Vía Crucis, yo ya cargo en una procesión, yo voy ante el Santísimo y todo es lindo y bendito sea Dios y también Agustín lo hacía. Yo ya vivo en contemplación y estudio, ¿no? Ahorita yo no estoy para hacer otras cosas, sí, sí, hasta hoy, hermano y hermana, hasta hoy. Síguelo haciendo, ¿ah? Y el Señor te va a dar el tiempo para hacerlo y que todo lo que vayas recibiendo, hay que darlo, hermano, hay que darlo. Que no simplemente dice la contemplación privada, sino que se puede realmente vivir con Cristo y por Cristo a través del servicio a los hermanos. Y de este modo, renunciando a una vida consagrada solo a la meditación, Agustín aprendió. ¿Aprendes tú, hermano y hermana, hoy? Sí, eso, bueno, aprendes, igual que yo. ¿Qué aprendió Agustín? Que a veces con dificultad hay que poner a disposición de los demás el fruto de nuestra inteligencia para beneficio de ellos. A veces con dificultad. A Agustín le costó salir. A ti también y a mí. Sí. Y van a haber obstáculos y esfuerzos que realizar. En el nombre de Jesús los vamos a hacer. Para poner a disposición, dice, el fruto de tu inteligencia. Recuérdate, hermano y hermana, al ser únicos e irrepetibles, también tu inteligencia es única e irrepetible. No ha existido, no existe y no existirá una inteligencia como la tuya. No existe. Ay, hermano, pero a mí me dicen que soy mera tonta o mera lerda o mera lenta o... Ay, hermano, a mí también me dicen que soy mero ignorante, que yo no sé, que yo no puedo. Y hoy el Señor te dice, si yo te he dado una inteligencia única e irrepetible que es solo para ti, no la tiene nadie, no te puedes comparar con nadie, ni debes compararte con nadie. Eres única e irrepetible en tu manera de manejar tu inteligencia. Así que esa inteligencia que te he dado es suficiente para cumplir la misión. Y yo quiero que el fruto de mi presencia en ti, con tu inteligencia personal, la pongas al beneficio de los demás. Por lo tanto, Agustín aprendió a comunicar su fe a la gente sencilla. Fíjate, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Un hermano que le tocaba dar eh, el tema del amor de Dios y casi no lo dio porque se puso a llorar porque el Señor lo tocó y en palabras no lo expresó. Y después, cuando llegamos al taller del, de ese tema, en mi mente, aún sin conversión, como un servidor que comenzaba a servir como Juan y su hermano que quería tirar piedras a los no conversos, tuve que asombrarme y reconocer mi tontera, porque el taller fue un taller
donde los hermanos participantes fueron testigos y dieron testimonio de que habían sentido el amor de Dios a través de la lágrima del hermano. Así aprendió Agustín a comunicar su fe a la gente sencilla y a vivir así para ella en aquella ciudad que se convirtió en la suya, en donde nos ponga el Señor, desempeñando sin cansarse, dice, una generosa actividad que describe con estas palabras en uno de sus bellísimos sermones. Dice: predicar continuamente, discutir, reprender, edificar, estar a disposición de todos es un ingente cargo y un gran peso, un enorme cansancio, dice Agustín. Ojalá que cada uno de nosotros hoy, hermanos y hermanas, podamos decir como Agustín, predicar continuamente. Estás predicando, hermano, continuamente esa presencia de Dios que no puedes mantener adentro de tu corazón y de tu alma y que brota por tu boca porque no puedes decir que Dios te bendiga, estoy orando por ti, Dios te ama. Que no puedas ya con lo que tienes del Espíritu Santo, discutir amorosamente con los hermanos, reprender cuando es necesario con ese amor, como hoy nos ha reprendido el Señor a través de la oración de Agustín, diciendo que nuestra pureza de intención y la rectitud de nuestra vida aún nos hace falta convertir. Edificar y construir como nos está construyendo con su testimonio Agustín, que ha habido una lucha interior para la búsqueda de la verdad y cuando la encuentra, él se decide a servir y el Señor lo llena y lo prepara, pero también él tuvo que estudiar y vivir en contemplación y el fruto de eso fue el envío a dar lo que había recibido para edificar, para construir a los hermanos. Estás construyendo a tus hijos, a tu esposa, a tu pareja, a tus padres, a toda tu familia, a todos aquellos que se ponen en tu camino. ¿Estás a disposición de todos para donarte como Cristo? Es un ingente cargo, dice, es un cargo que apresura, que urge, y también tiene un gran peso que provoca un gran cansancio. Bendito Dios, ese cansancio santo. Y hermano, si todavía no estás viviendo esta experiencia, hermana, es hora de vivirla. Hoy te dice el Señor, pon a disposición de los demás el fruto de tu inteligencia que te he dado, que es única y irrepetible, y esa espiritualidad que has recibido, y lleva el mensaje con tu propia manera de ser. Pero no te quedes pasivo. Ve y cumple la misión. Agustín cargó con ese peso, comprendiendo que precisamente en ese modo podía estar más cerca de Cristo, porque por Él lo hacemos todo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Por Él. Así que su segunda conversión, y con esto concluimos esta segunda conversión, consiste en comprender que se llega a los demás, hermanos, con sencillez y humildad de corazón. Sí, Señor. Así como estamos hoy ante ti, Jesús sacramentado, con sencillez y humildad de corazón. Ante esta manifestación de Jesús en estas conversiones de Agustín, vamos a terminar con la tercera conversión. Y por medio de nuestro hermano Freddy Arias, que ya está con nosotros, Dios te bendice, hermano Freddy, que el Espíritu Santo haga brotar de ti esta maravillosa enseñanza. Se une a nosotros para que sigamos recorriendo este camino de la mano de Jesús, sentados ante Jesús sacramentado, hermano Freddy. Estamos ante Jesús sacramentado predicando esta noche. Adelante, hermano Freddy, con la tercera conversión del camino de Agustín. Muchas gracias, hermano Carlos, y muy buenas noches para tu persona y para todos los que estamos ahorita en la plataforma, que Buenas es una noches. gran bendición tecnológica. Y este momento era esperado tanto por tu persona como por mí, por los demás, desde que se anunció, porque es tan cortito el tiempo que vamos a tener para, imagínate, hacer una síntesis de las tres conversiones de San Agustín. Sinceramente, con solo la primera conversión pasa, bueno, fácil un mes.
¿verdad? Tratando de ir viendo esas etapas que él pasó, pero dándole seguimiento, pues lo que acaba de terminar su segunda conversión, que consistió en comprender que se llega a los demás con sencillez y con humildad, como concluiste por ahí. Pero viene ahora, cabal, como dicen, la tercera conversión. Esta tercera conversión, hermanos, se puede decir que es la última etapa en el camino de San Agustín. Y es una tercera conversión. Es la que le llevó cada día de su vida a pedir perdón a Dios. O sea que él, así como dice nuestro hermano Carlos, él después de sus primeras dos conversiones, todavía seguía en este proceso de encontrar la verdad, de buscar la verdad. Entonces, al inicio, San Agustín había pensado que una vez ya bautizado en la vida de comunión con Cristo y en los sacramentos, en la celebración de la Eucaristía, pues llegaría a la vida propuesta por el sermón de la montaña, porque él se dejó guiar muchísimo por la palabra de Dios, inclusive en su segunda conversión, en donde a través de leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, en un pasaje de la carta dirigida a los romanos, ahí él logra entender qué es lo que era su vida y dijo, no, ahorita comienzo mi proceso de conversión, en la segunda conversión, y ahorita en lo que es la propuesta por el Sermón de la Montaña, ahí llega a comprender la perfección donada en el bautismo y reconfirmada por la Eucaristía. Lo que hemos estudiado en la vida de los santos hoy nos las vuelve a confirmar en este estudio de uno de los grandes santos y doctores de la iglesia, como San Agustín. Entonces es un fiel enamorado de la Eucaristía y cómo también le presta la atención al bautismo, porque inclusive ustedes han escuchado, pues, entre una de las cosas que debemos de conocer, que su bautismo fue lo que a él le llegó a sumergirse en todo este proceso de su tercera conversión y decir, bueno, aquí ya comienza a dar los frutos de todo lo que Dios me ha regalado, lo que Dios me ha dado. Y en esta última parte de su vida comprendió de lo que había dicho en sus primeras predicaciones sobre el Sermón de la Montaña, porque él ya las había estudiado y las había predicado, pero es decir que nosotros como cristianos vivimos ahora este ideal permanente. Entonces, podemos decir de que hay una revisión de la conversión, lo cual nosotros debemos también de hacer. Y como platicábamos con nuestro hermano Carlos, hay que hacer hasta inclusive unas semejanzas en las conversiones de San Agustín con nuestras conversiones también, porque a lo mejor pues cada uno de nosotros ha tenido un pasado casi igual que San Agustín y a lo mejor hay testimonios de él comparados con los de nosotros que pueden hacer un clic y que eso nos identifica y nos hace sentir ese proceso que él sintió porque también nosotros lo estamos ahorita todavía viviendo en estas conversiones. Ahora nosotros todavía estamos en el inicio de la primera conversión, ¿verdad? Entonces, como él decía, estaba equivocado. Solo el mismo Cristo realiza verdadera y completamente el sermón de la montaña. Entonces, ese proceso que Jesucristo hace en el Sermón de la Montaña, él lo logra comprender y dice, solo él puede hacerlo. Nosotros tenemos siempre la necesidad de ser lavados por Cristo, que nos lava los pies y esa necesidad de ser renovados por él.
hermanos, tenemos la necesidad de una conversión permanente. No podemos decir de que como después de que yo hice un proceso de conversión, me arrepentí, el Señor me está transformando, o uno puede decir, ya me transformó, ya yo, como dijo el hermano Carlos, ya voy a misa de precepto los domingos, rezo el rosario, ya estoy listo. No, hermano. Al contrario, nos falta muchísimo que leer. Inclusive todo lo que leyó San Agustín en sus primeras etapas, porque no solo fue la parte de la Biblia, anteriormente él tuvo estudios de filosofía, inclusive uno de sus filósofos más admirados por él fue Platón. Entonces, allí él fue comprendiendo y fue mezclando lo que era la parte filosófica con la parte teológica, pero predominó más la parte de Dios, que al final lo llevó a convertirse en esta oportunidad por tercera vez, y en donde hoy estamos sintiendo pues nosotros mismos que hasta dónde llegó ese proceso de conversión. Nosotros hasta el final necesitamos esta humildad que reconoce que somos pecadores, que vamos como pecando en este camino hasta que el Señor nos da la mano definitivamente y nos introduce en la vida eterna. Así como en estos últimos días que hemos escuchado los evangelios, Dios nos da la mano porque así como Pedro, somos hombres de poca fe. Nos hace falta. O sea, hay que repetir ese estribillo, ¿verdad? Señor, tengo fe, pero auméntame más la fe. Creo en ti, pero auméntame más la fe. En esa misma dirección, San Agustín murió con esta última actitud de humildad vivida día tras día. Él al final en esta tercera conversión logró rebajarse, humillarse y ser uno de los santos más humildes. Inclusive regaló todo, todas sus bienes, sus propiedades, su, sus riquezas, todo lo dio a los pobres. Con lo único que se quedó fue con su casa, la cual la convirtió en un monasterio. Ahí él inclusive se despojó de todos los bienes terrenales, como dice la palabra de Dios. Tenemos que nosotros buscar los tesoros allá en el cielo. Y eso fue lo que hizo San Agustín. Dio esa parte material de un inmueble, de una casa, para convertirla nada menos que en un monasterio y ahí comenzar esta gran orden sacerdotal que él logró realizar, ¿verdad? De los hermanos agustinos. Y de ahí hay las diferentes eh, diferenciaciones entre cada uno de ellos. Inclusive nosotros que estamos en esta iglesia, en donde últimamente nos reuníamos, ¿verdad? Entonces, allí esta iglesia es guiada por los agustinos recoletos, que nosotros nos debemos a ellos. Inclusive ahorita el Papa León, pues es de esta orden de los agustinianos. Imagínense hasta dónde llegó esta conversión de San Agustín, hasta poder tener la bendición y ahí sí que la proyección de llevar por la obra de Dios al Papa León XIV a ser la máxima autoridad de nuestra Iglesia Católica, el líder y de esta orden de los agustinianos. Entonces, esta actitud de humildad profunda ante el único Señor Jesús, a San Agustín le introdujo en la experiencia de una humildad también intelectual. A pesar de que todo lo que había leído también, él supo
ser humilde en la parte intelectual, porque él también agradecía la sabiduría que Dios le había regalado. San Agustín, que es una de las figuras más grandes en la historia del pensamiento, quiso en los últimos años de su vida someter a un lúcido examen crítico sus numerosísimas obras. Sugirieron así, entonces, que él iba haciendo de todo lo que había estudiado, todo lo que había hecho comparaciones, todo lo que había escrito, hacer revisiones. Esas revisiones que de este modo introducen su pensamiento teológico, el cual es verdaderamente grande en la fe humilde y santa de aquella a la que llama simplemente con el nombre de católica, es decir, nuestra iglesia católica. Él decía, he comprendido, porque él escribe precisamente en este originalismo libro, ¿verdad? Que solo uno es verdaderamente perfecto y que las palabras del Sermón de la Montaña solo son realizadas totalmente por uno solo, en Jesucristo mismo. O sea que en todas las revisiones que él hizo, vuelve a caer a esta conclusión de que solo Jesucristo mismo es el que da el verdadero sermón de la montaña. Toda la iglesia, por el contrario, inclusive todos nosotros, incluidos los apóstoles, tenemos que rezar cada día y decir, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es prácticamente esa parte de la constricción que nosotros hacemos del arrepentimiento, ¿verdad? Porque nosotros estamos como San Agustín convertidos a Cristo, que es la verdad y que es amor. San Agustín le siguió durante toda la vida y se convirtió en un modelo para todo ser humano, inclusive para todos nosotros en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Dios cada día. San Agustín es un ejemplo, un camino a seguir, un estilo de vida. Por este motivo, se quiso incluir en este lugar su peregrinación que fue a Pavia, volviendo a entregarse espiritualmente a la iglesia y al mundo ante la tumba de este grande enamorado de Dios. Así como dice, mi primera encíclica Deus Carita es esta de hecho tiene una gran deuda, sobre todo en su primera parte, con el pensamiento de San Agustín. ¿Ves lo que está diciendo en este caso el Papa Benedicto? Porque inclusive él, que era un papa, logra reconocer la grandeza y la majestuosidad de un santo grande, un doctor. Esta, de hecho, tiene pues prácticamente todo el pensamiento de San Agustín. También hoy, como en su época, la humanidad tiene la necesidad de conocer y sobre todo de vivir esta realidad fundamental. Dios es amor y el encuentro con Él es la única respuesta a las inquietudes del corazón humano. Recuerden cómo decía San Agustín, un corazón inquieto. Andaba buscando la verdad. Eso me hizo leer, decía San Agustín,
me hizo investigar, inclusive me hizo meterme en otras sectas, en otras religiones, creyendo buscar la verdad por otro lado, la cual, ¿cómo iba a saber de que la verdad estaba dentro de mí? Entonces, un corazón en el que vive la esperanza, quizás todavía oscura e inconsciente en muchos de nuestros contemporáneos, pero para nosotros los cristianos abre ya hoy al futuro hasta el punto de que San Pablo escribió que en esperanza fuimos salvados. Eso se encuentra en la carta a los Romanos 8:24. A la esperanza he querido dedicar mi segunda encíclica, ¿verdad? Spe Salvi, que también ha contraído una gran deuda con San Agustín y su encuentro con Dios. Imagínense cómo las cartas que se han escrito por los papas tienen una inspiración en estos grandes santos. Entonces nosotros también, imagínense quiénes somos nosotros si todavía somos principiantes de un curso de la Iglesia Católica. Entonces, un escrito sumamente hermoso de San Agustín define la oración como expresión del deseo y afirma que Dios responde ensanchado hacia Él nuestro corazón. Por nuestra parte, tenemos que purificar nuestros deseos y nuestras esperanzas para acoger la luz, la dulzura de Dios. Así lo cita San Agustín, ¿verdad? Solo esta nos salva, abriéndonos además a los demás. Entonces él dice, recemos por tanto para que en nuestra vida se nos conceda cada día seguir el ejemplo de este gran convertido, encontrando como él en todo momento de nuestra vida al Señor Jesús, el único que nos salva, que nos purifica y que nos da la verdadera alegría y la verdadera vida. Hermanos, ya vamos concluyendo porque se ha hecho ahí sí que un resumen, una compilación, una cápsula, una píldora. Imagínense que en este corto tiempo de 1 hora y fracción, querer resumir las 3 conversiones de San Agustín es solamente dar un pincelazo de todo lo que es este gran santo. Entonces, San Agustín es uno de los más grandes convertidos de la historia cristiana. Es una gran conclusión. San Agustín es uno de los más grandes convertidos de la historia cristiana. En su libro Las Confesiones, el cual les recomendamos que lo lean para sentir y vivir las verdaderas conversiones de él. Esto nos ha dejado una descripción de su experiencia interior de conversión, que continuó durante toda su vida y en la que se puede ver 3 etapas. Aquí están las 3 conversiones. La primera etapa consiste en su acercamiento progresivo al cristianismo hasta llegar al bautismo. Su pasión por el ser humano y por la verdad lo llevó a buscar a Dios. Un Dios que en Jesús se ha hecho cercano a los hombres, haciéndose uno de nosotros. Así, la fe en Cristo culminó su larga búsqueda de la verdad. Es que él quería conocer la verdad. ¿Qué era la verdad? Más tarde, San Agustín fue consagrado
sacerdote, renunciando a una vida solo de meditación y estudio para poder servir a los fieles. Es lo que estaba explicando mi hermano Carlos anteriormente. Entonces esa fue la segunda etapa, ¿verdad? En la que él prácticamente dejó esa meditación, ese estudio ya hasta aquí para poder servir a el prójimo. Y la última etapa se caracteriza por la profunda humildad intelectual y ante el Señor con la que se sometió a un examen crítico sus numerosas obras para introducir así su pensamiento teológico en la fe de la Iglesia. San Agustín es, por tanto, un modelo para cuantos buscan la verdad, enseñándonos que únicamente en el encuentro con Dios, que es amor, el corazón humano puede encontrar la respuesta a todas esas inquietudes. Así es, nuestros hermanos. Siguiendo el ejemplo de San Agustín, nosotros, esta comunidad católica San José, los exhortamos, hermanos, a fijar nuestra mirada en Cristo, que se entregó por nosotros, y proseguir, ahorita como estamos en este jubileo, con la esperanza de nuestro camino de conversión y poder decir, cómo me han servido las clases de la comunidad, cómo me han servido los temas, cómo me han servido cuando me dan la oportunidad de exponer y predicar un tema. Uno es el que más aprende, porque uno ha escuchado de San Agustín, pero cuando ya uno le dice, mira, vamos a poder compartir un tema, qué bendición. Y hay otras cosas que ahorita vamos a compartir con el hermano Carlos, algunas curiosidades o algunos puntos de San Agustín que uno no cree que él ha hecho, pero Dios utilizó a este hombre para convertirlo en un gran santo. Uno no se hace santo, uno se deja hacer santo, pero por Dios. Uno es un gran pecador como es hermano Carlos. Así que muchas gracias. Es una bendición y como decimos, un gran honor el poder hablar de San Agustín. Gracias, hermano Carlos. Gracias, Freddy. No, este tema es especial para nosotros, ¿verdad? Ya tú, ya tú lo mencionabas, nos identificamos en esos procesos de conversión. Muchos hemos vivido parte muy similar a lo que vivió Agustín, ¿verdad? Hoy el Señor nos da un espaldarazo y nos dice, ánimo, miren lo que se logró con Agustín, porque él se dispuso, pero también tiene que aprender de esos procesos de conversión, la ayuda de su mamá, ¿verdad? La ayuda de una persona que ora incesantemente por la conversión de las personas. Eh, Hoy tuve la oportunidad, les compartí al inicio, Freddy, que estar ante el Santísimo Sacramento del altar hoy en la mañana. Y ahí expresé la oración de San Agustín con la que se inició esta enseñanza. Y, y también leí las oraciones de intercesión que se les envió a la comunidad, que son ya dos partes, ¿verdad? Porque ya son tantos los hermanos que nos han estado pidiendo oración que ya no caben en un solo mensaje. Ahí la leí con Jesús y decía, Jesús, aquí estoy. Bueno, yo sé que tú ya sabes, pero yo te traigo el mensaje de todos estos hermanos y hermanas que están necesitando de ti en este momento y yo vengo aquí como dice, como nos ha enseñado Agustín, ¿verdad? Somos nosotros pecadores en camino, ¿verdad? En camino de conversión,
¿verdad? Eso es lo que hoy he aprendido yo de Agustín, que somos pecadores, es cierto, ¿verdad? Somos ceniza soberbia, pero estamos en camino. Ya no nos quedamos solo en el Estamos pecado, en así, camino. qué bonito sería. Yo soy pecador y sigo y hasta predico, ¿ah? No, ¿verdad? O sea, uno tiene que parar, ¿verdad? Ante la gracia de Dios, es tener un corazón contrito, arrepentirse y dejarse conducir y purificar por el Señor, que esa purificación, hoy nos ha dicho Agustín, es permanente, pues. La conversión es permanente. Las bienaventuranzas, dice, nosotros aspiramos a vivirlas, pero el único que la ha vivido completamente es Jesús, ¿verdad? Él no comprendía eso. Y cuando lo Lo comprendió, entiendo. entonces se dio cuenta de que había que humillarse. Y hay que reconocer que uno es un pecador en camino y que solo con la gracia de Dios y la presencia del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, y solo con Jesús podemos lograr la salvación. Solitos nosotros no podemos nada. Todas esas enseñanzas, ¿verdad? Que se nos han venido agolpando en el tiempo, tan lindas, ¿verdad? Porque nos abren el entendimiento ya, hasta cuando hablamos, ya hablamos de cosas más profundas, hacemos una mayor referencia de lo aprendido. Y hoy, pues, ante el Señor le decía, Señor, permíteme invitar a mis hermanos y hermanas a que perseveren en la comunidad y en las enseñanzas. Pues, así como Agustín, ¿verdad? Él también tuvo que vivir una vida contemplativa, él también tuvo que estudiar. ¿Verdad? Y estudió y a los filósofos y nosotros que tenemos tal riqueza dentro de la Iglesia Católica, dentro de su tradición y magisterio, que es donde se basan todas nuestras enseñanzas para la formación permanente de predicadores católicos, pues con mayor razón si me los están dando ya la comidita ya masticadita, pues, ¿verdad? Ya cocinadita. ¿Verdad? Hoy estamos escuchando de nada menos que de un doctor de la iglesia, de Agustín, de él estamos recibiendo la enseñanza del Papa Benedicto XVI, pues, o sea, y de San Pablo, o sea, son personas que tienen una autoridad espiritual, ¿verdad? Y que son exhortaciones a la conversión, son exhortaciones a seguir a Cristo, son exhortaciones a amar a Cristo y dejarse amar por Él, y a la que nos unimos nosotros. Y yo veo, ¿verdad, Freddy? Tú no me dejarás mentir. ¿Cómo éramos nosotros? Imagínate vos. Solo para regresar un poquito en el tiempo. Yo me acuerdo cuando antes de entrar a mi primer retiro de seminario de vida en el Espíritu, antes de ir a María Auxiliadora ahí, porque mi mamá y mis hermanas, mi hermano y mis hijos, mis sobrinos, todos oraron para que yo asistiera a una asamblea de la renovación carismática. Antes que eso, antes ni siquiera pensar que iba a estar ahí. ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo era? ¿Cuál era mi conocimiento de Dios? ¿Cuál era, en qué pensaba yo? ¿Cuáles eran mis metas? ¿Cuáles eran mis sueños, mis realidades? ¿A qué aspiraba yo? ¿Verdad? Eh, y como ya escuchaste mi testimonio, ¿verdad? Yo en Sí, esa etapa era la etapa de Moisés en Egipto, ¿verdad? Porque yo vivía en el correcto. mundo conocido, ¿verdad? Y que me gustaba porque era placer, alegría, gozo y lo que fuera. Y, y donde me sentía yo poderoso en obras y en palabras, ¿verdad? Así era yo. ¿Cómo eras tú? Sí. Yo recuerdo esa parte en la que nos logramos identificar tanto, porque los espíritus llaman y se unen. Uno en estos procesos, te puedo decir de que yo jamás, jamás me imaginé que Dios nos iba a traer a estar aquí tratando de dar estas prédicas para que sirvan para otras personas con nuestros testimonios. Porque igual, o sea, yo me atreví a hacer, hay una similitud de San Agustín en esa vida desordenada cuando él está en esas confusiones. Igual nos pudo pasar a tu persona y a mí, porque estos testimonios llegan a la gente y dice, si aquel lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Inclusive en estos procesos que tuvimos en estas organizaciones que tenemos ahorita de la iglesia, como es el encuentro matrimonial, yo recuerdo que un compañero que era del otro grupo del Club Rotario,
cuando se da cuenta que Dios, pues ahí sí que me logra rescatar del lodo y dice, puchica, si Freddy lo hizo, ¿cómo no voy a poder yo? Y entonces, a similitud, él se une también a este movimiento de encuentro matrimonial y para honra y gloria de Dios, él allá en Honduras siguió hasta ser un delegado regional de Honduras y de Centroamérica. Imagínense, o sea, son situaciones que uno dice, hasta dónde la mano de Dios nos saca del lodo y este es un proceso, como nos decías tú, esos testimonios son enriquecedores, así como las lágrimas de ese señor que mencionas, que no pudo dar su prédica y más bien las lágrimas sirvieron como un testimonio de conversión para los hermanos que estaban escuchando ahí con ustedes. Entonces, igual sucede acá cómo San Agustín nos da el camino, la senda, por dónde ir y decir, sinceramente, la mano de Dios está en nosotros y nos falta mucho camino que recorrer, porque Dios no se queda con nada, es una cosa impresionante. Yo ahorita les cuento también parte cuando Carlos me dice, mira, vamos a compartir parte de las conversiones de San Agustín, pues me emocionó. Les quiero decir, vi la película, te cuento, Carlos, y a los hermanos, vi la película completa de San Agustín, la vi toda, desde su papá, Patricio, un pagano, porque inclusive cómo San Agustín estaba en el centro, ¿verdad? Santa Mónica por un lado orando sobre Jesús, el cristianismo, y por otro lado una perversión por parte de su papá Patricio. Y entonces San Agustín en el centro miraba para acá, miraba para allá, decía, ¿cómo es este rollo? Va. Y todo ese proceso de su hijo Adeodato, su bautismo, leer, de ahí que se traslada, ¿verdad? Porque todo lo que es la retórica, a él le fascinó esa parte. Y entonces uno ve la película, de ahí empieza a ver otras curiosidades de San Agustín, ¿verdad? Inclusive, imagínense, buscando la verdad, meterse al maniqueísmo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno dice, puchica, sinceramente, uno a veces fracasa por desconocimiento, así como decía algunos predicadores, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hoy estamos conociendo tal vez la portada del libro total que es San Agustín, pero al menos el prólogo lo estamos iniciando. Y como dicen a los refranes, para recorrer 1000 millas hay que dar el primer paso. Entonces, aquí estamos, hermano. Gracias a Dios que nos ha permitido tener estos momentos de encuentro y de puesta en común, que definitivamente son las que enriquecen para que los compañeros, los hermanos y futuros seguidores de este canal vamos a tener acá, porque esto, como yo decía hace 8 días que fuimos a una comunidad a predicar, la iglesia no se detiene y solo se detiene para predicar. Ahí Amén. vamos. Pues gracias, Freddy. Nosotros, como dice nuestro hermano Gunther, ¿verdad? No merecemos estar aquí. Los que nos miran no crean que estamos aquí porque somos santos, estamos en la búsqueda de la santidad. Somos pecadores en camino, nos equivocamos, ¿verdad? Si nosotros hemos dado un mal testimonio, no hemos llenado sus expectativas porque nos ven y dicen, ah, ese Carlitos, ah, ese Freddy, o ese Gunther, o ese Alfredo que aparecen ahí. Si yo lo conozco, pues si los hemos ofendido, si nos hemos equivocado, les pedimos que nos perdonen en el nombre de Jesús, no. Ya no es nuestra intención hacer el daño, pero como Pablo lo mencionó, pues la debilidad humana muchas veces pues nos conduce a hacer lo que no queremos, ¿verdad?
y Dios lo permite para que nosotros sigamos en este camino de conversión y que nos demos cuenta con humildad de que somos débiles y somos pecadores en camino y que solo su gracia es la única que nos puede ayudar y santificar y que la santificación, la conversión es personal, ¿verdad? Así que mejor miremos a Cristo, hermanos y hermanas, miren a Cristo, que Él sí cumple las bienaventuranzas, porque Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él es el hombre nuevo. Nosotros estamos en este proceso, ya estamos en el proceso de compartir, como le tocó a Agustín, pero en ese compartir nos ha llevado el Señor a contemplar y a estudiar, porque todo se complementa. No quiere decir que Agustín dejara de escribir o de profundizar o de reflexionar, no, él lo siguió haciendo toda su vida, ¿verdad? Y nosotros así lo seguiremos hasta que ya el Señor nos tome de la mano, nos dijo Agustín, y Él sí ya nos conduzca a la vida eterna con la plenitud de la gracia. Mientras ese tiempo llega, pues a cumplir la misión de ser discípulos misioneros de Jesús, con todo gusto lo hacemos, porque cada vez que servimos, como dice el hermano Frey, la bendición es para uno, ¿verdad? Sí. Además de la bendición que usted recibe directamente de Jesús, porque nosotros solo somos el micrófono del Señor, ¿verdad? Bueno, Freddy, hoy comenzamos, yo los invité a que esta predicación fuera diferente en el sentido de que nos transportáramos en nuestra imaginación ante Jesús sacramentado, como estuve yo hoy en la mañana, y delante de Él recibiéramos esta enseñanza. Así que hemos estado delante de Jesús toda esta enseñanza, ¿verdad? Cuando has hablado en nombre de Dios o has mencionado a Agustín o tu propia experiencia, se la has mencionado a Jesús. Jesús está feliz porque lo has hecho, está feliz conmigo, ¿verdad? Porque estamos cumpliendo lo que Él nos ha pedido, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues nos ha permitido la vida para hacerlo. Yo renuevo la invitación a hermanos y hermanas a que perseveren en las enseñanzas. Como bien dijo Freddy, hay enseñanzas, todas son profundas. Fíjense que yo he estado viendo enseñanzas, las enseñanzas que mando los sábados y los lunes, que muchas veces alguno sentirá que es mucho. Ay, chala, este Carlos cree que yo tengo el tiempo para verla. Pero mire, a mí el Señor me ha pedido que las envíe. Y Él sabe cuándo tienes tiempo tú y cuándo no, y cuándo vas a disponerte y cuándo no. Eso ya no es problema mío, ¿verdad? Porque no es mi asunto es compartírtelas. Pero yo las veo, yo las veo antes de poderlas remitir, porque tiene que ser en el espíritu, en lo que vamos en las enseñanzas. No puede ser, y suponte que hoy estamos hablando de una conversión, ¿verdad? Y quizás saque un tema yo que nada que ver, ¿verdad? De un sacramental, por ejemplo, ¿verdad? Que es bueno, pero no es en el momento espiritual en el cual tenemos que recibir esa enseñanza. Ahorita acabamos de terminar 3 enseñanzas sobre que Dios Padre es mi Padre para comprender la gracia de Dios, que proviene del Padre, ¿verdad? Y todas las enseñanzas sobre la gracia mencionan al Padre y mencionan a Jesús como hijo en el Espíritu Santo. Entonces, esas nos van complementando. Pero la maravilla que tú te has dado cuenta, Freddy, es que cuando escucho por ejemplo, en la sanación de nuestra hermana de El Salvador, ¿verdad? Que se envió ese video sobre la enseñanza de la oración de intercesión del ejército de testigos y de la misericordia de Dios, que nos hemos unido para orar y que el Señor responde siempre a nuestras oraciones por su gracia, ¿verdad? No por nosotros. Mandamos eso, ¿verdad? Y ahí vemos la acción de Dios con el poder de la oración, el poder de Dios en la oración, ¿verdad? Y el testimonio de una persona que está recibiendo los beneficios de las enseñanzas y puestas en práctica de los hermanos que estamos en esta comunidad orando por ella. Entonces, él nos va poniendo los testimonios, así como ahora el de San Agustín, o el de Freddy, o el mío, o el que escuchamos de los hermanos. Él los va poniendo, él los va motivando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes también, hermanos y hermanas que escuchan el testimonio, den ustedes también un testimonio en su vida.
Él espera que la conversión de Agustín sea su propia conversión, como lo está haciendo para nosotros. Que si somos pecadores, que vayamos en camino. Somos pecadores en camino, como San Agustín, en ese proceso permanente de conversión que finalizará hasta que lleguemos con el Señor. ¿A dónde? Al cielo. ¿Por qué? Por la gracia. Y todos esos temas se van sumando y entonces nos van llevando a una comprensión. Yo le preguntaba a Freddy, ¿cómo éramos antes? Mire, hermano, yo era un ignorante, de veras, y sigo siendo ignorante, pero un poquito menos, perdón. ¿Verdad? En ese momento en que estaba yo ahí sintiéndome poderoso en obras y en palabras, qué gracia de Dios, qué sacramento, qué predicación, que Jesús es el Señor, que San Agustín, que no, nada, hombre, no había nada de eso. Nada que Lo había ver. recibido en el colegio como Agustín con su mamá, ¿verdad? Pero es para que hoy las hermanas que están orando por sus hijos, sus nietos o los padres que estamos orando por toda nuestra familia, hermanos, tengamos esa conciencia de que cuando se ha recibido de Dios, da fruto, aunque tal vez no en el tiempo que nosotros querramos, ¿verdad? O esperemos, pero mírenos a nosotros. Era yo, no, como a mí no daba nada a nadie, pues, porque yo era un hombre mundano. Pero ahora, yo no quiero ser un mundano, que al revés, yo estoy a los pies de Jesús, que lo amo. Yo le decía al Señor, gracias, así como Agustín. Y me uní a la oración de Agustín. Así comenzó esta enseñanza, Freddy. Cuando la veas en el principio, vas a ver de lo que estoy hablando. Es para ti, ¿oíste? Y Correcto, entonces, y gracias. seguimos ante la presencia de Jesús sacramentado, Vamos ¿verdad? para adelante. Entonces, vamos a despedirnos, Freddy. No sé si tengas algo más que agregar. Agrégalo en este momento. Pues también quería hacer como un mérito a Santa Mónica, porque aquí este pecador, así como nos identificamos contigo, Carlos, cuando nos casamos con mi esposa los primeros 7 años, pues todo era amor, felicidad, pero cuando ya uno, pues el mismo Dios lo va colocando uno inclusive en puestos gerenciales, y a uno, como decís vos, ya uno se cree pues el dueño de todo, ¿va? Y mi esposa siempre me decía, mira, alejate de esas cosas que te puede traer cosas, consecuencias difíciles. Y mi esposa, como Santa Mónica, oró 22 años, 22 años. Por eso hoy es meritorio reconocer la labor de mi esposa, a quien quiero, amo y no me avergüenzo decirlo con quien sea, porque uno cuando andaba en las cosas del mundo, ¿cómo va a decir yo quiero a mi esposa? Jamás, ¿verdad? Porque uno es hombre y cómo se va uno con su machismo, cómo va a decir esas cosas. Pero qué buena onda mi esposa cuando da su testimonio, y yo también me siento así chiquitillo de decir, puchica, tantos años que ella me recomendaba: acércate a los pies del Señor, ¿verdad? Sé santo como el Padre Celestial es santo. Como hasta me decía, hay un versículo: sean santos como esos santos, aquella enseñanza que nos diste. Entonces, digo yo, qué testimonio de San Agustín, igual que el Ferviario. Entonces, hermanos, también quédense con esta otra cápsula de cierre para que el Señor pues toque sus corazones y reconozcan a esa persona que les dio el empujoncito, el espaldarazo para poder llegar a los pies del Señor. Gracias, hermano. Que Dios bendiga a todas esas personas, ¿verdad, hermano y hermana? Yo tuve mis abuelitas, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, mis sobrinos, mis primos. O sea, yo tuve un ejército de familiar ahí, amigos, hermanos, padres. Todos hemos tenido eso. Hoy reconocemos su servicio. Le damos gloria a Dios. Que Dios se los multiplique en gracia y en amor. eh, que nos llene de esperanza a todos aquellos que estamos orando por nuestros seres queridos, por su conversión que se va a dar. Mírenos a nosotros, se dio con nosotros, ¿verdad? Se dio con Agustín, ¿verdad? Eh, Bueno, ahí se estamos. va a dar, ¿verdad, hermanos y hermanas? Por eso nos gloriamos en el Señor y nos vamos a despedir precisamente con esa invitación a que no se pierdan la próxima enseñanza, hermanos, que va a estar, miren.
Así como hay gozo en el corazón de Freddy y en el mío, hay gozo también por esa enseñanza próxima. El próximo miércoles, no se la pierda. Es maravillosa, es para usted. Es el seguimiento de esta invitación a la conversión que hemos recibido. Así que nos vamos a ubicar, Freddy, ante Jesús sacramentado en este momento. Amén. Ahí está el Señor, nos está viendo con alegría y gozo, diciendo, hijitos, están haciendo un buen trabajo, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Quiero que oren nada más el principio de la oración de la conversión de San Agustín, que él mismo escribió, para que quede en sus corazones firme lo que tienen que pedirme aquí ante el Santísimo. Y si hoy lo están haciendo a través de su imaginación, pues espero que el día de mañana ante el Santísimo tú puedas decir esta oración. Y yo te la digo, dila conmigo y la decimos junto con Agustín frente a Jesús sacramentado. Señor Jesús, alabado seas en el santísimo sacramento del altar. Oh mi Dios, creador del universo, concédeme primero invocarte con rectitud, con pureza de intención. Luego concédeme mostrarme digno de ser escuchado por ti. Y finalmente, dígnate liberarme, Señor, de todo mal, maldad y del maligno y de todo pecado. Gracias, como lo hiciste con Agustín, lo estás haciendo con nosotros, con todos los que estamos caminando contigo. Hoy llama a todos esos hermanos y hermanas que están escuchando esta enseñanza y que aún no están bautizados. Llama también a aquellos que están bautizados y están en ese proceso de conversión muy incipiente. Y a todos nosotros a continuar en la permanente conversión hasta llegar a la estatura y a los sentimientos de tu corazón misericordioso, eucarístico Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, Por por siempre sea siempre alabado. sea alabado.